Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros en una transmisión más de Unidos a través de la distancia. Gracias porque aceptaste darle clic al link. A continuación, la palabra de Dios que bendecirá tu vida. Sabemos que el Señor nos dirá algo importante a través de ti. Que el Señor te bendiga. Buenos días. Bendiciones. Déjeme ver si no me enredo por aquí. Ya estoy. Buenos días, Dios les bendiga. Qué bueno verlos. Están muy guapos hoy, muy elegantes. Qué bueno. ¿Quiénes no estuvieron aquí el viernes? Que no estuvieron. Ok, ¿cuál es tu nombre? Carmen. Ok, es que estoy tratando de poner las caras con los nombres, porque yo veía todos los nombres todos los días y algunos tenían su foto por WhatsApp y otros no. Entonces algunos eran un paisaje o algunos eran los nietos. Entonces estoy tratando todavía de llevarme todas las caras de ustedes y los nombres. Qué bueno estar aquí. Me dicen que Rhode Island es del mismo tamaño de Puerto Rico, más o menos. Que Rhode Island es el estado más pequeño de Estados Unidos, pero que es bien cercano al tamaño de Puerto Rico. Así que ya tienen una idea del tamaño de donde yo vengo. Y yo no sé qué hizo Ana, pero evidentemente tiene conexiones con el Weather Channel, porque este fin de semana yo esperaba tener frío. Yo traje mi abrigo y todo porque yo esperaba tener frío y no me estoy quejando para nada. Está la temperatura sabrosa, riquísima para estar afuera. Esta mañana cuando salí me quité el abrigo porque tenía calor. Así que hasta en eso el Señor nos consiente, qué lindo, ¿verdad? La hospitalidad de Ana y su familia es algo que me voy a llevar en el corazón. Ana, Antonio no me puede ver sin comer. Él quiere que esté comiendo ahora, está muy preocupado porque yo coma. Entonces, Abraham ayer nos deleitó con un concierto, fuimos a un concierto que él tuvo ayer, lindísimo. Hasta Mimi, la perrita, se sienta conmigo y quiere también trabajar conmigo, con quien único no he podido hacer la amistad es con el gato de Aida, ¿verdad? Ese me mira así, y eso que yo tengo un gato, pero como que no le gusta, no es amigable, y me mira así como que no me vas a abrir la puerta, me vas a dejar aquí afuera. Así que, pero ha sido lindo, así que yo agradezco a la familia de Ana y a todos ustedes su cariño al recibirme. Estaba yo también, igual que ustedes estaban deseosos de conocerme, estaba yo también. Daisy, no se me puede olvidar Daisy y Aida, que han sido muy lindas conmigo. Y todos ustedes me los voy a llevar en el corazón porque han significado mucho para mí. Vamos a leer en Job 42, versos del 1 al 5. Job 42, los primeros 5 versículos. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Te adoramos, Señor, y te damos gracias. Damos gracias por tu palabra que nos habla y que nos orienta. Y te pedimos que en esta mañana tú nos hables a todos, a mí, a los hermanos que me escuchan, a la pastora, a los que se unieron con nosotros a la distancia, a quienes estuvieron en este grupo de oración pero no viven aquí en Rhode Island y nos están viendo por internet, a todos y cada uno de nosotros, Señor. Háblanos, que queremos escuchar tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Mi mamá tenía una compañera de oración que se llamaba Lucía. Y yo me acuerdo cuando yo era adolescente, recuerdo que íbamos a casa de Lucía, vivía bien cerca de mi casa. De hecho, se podía ir hasta caminando. Y ellas se iban a la habitación de Lucía y yo me quedaba conversando y hablando con alguna de las hijas de Lucía mientras ellas oraban. Yo nunca estuve
en la habitación. Así que no sé cómo eran esos tiempos de oración. Pero no eran 10, 15 minutos. Ellas podían, lo menos que estaban era 1 hora en esa habitación. A veces el esposo de Lucía, don Antonio, se unía a ellas. A veces mami nos contaba algunas cosas, a veces no. Y ahora como que yo me quedo tratando de imaginar cómo fueron esos tiempos de oración entre mami y Lucía. Mami iba a casa de Lucía cuando estaba angustiada, cuando tenía coraje, cuando estaba atribulada, se iba a orar con ella. Pero también iba cuando estaba contenta, cuando estaba bien, cuando no pasaba nada. Y tenían ese tiempo de buscar el rostro del Señor. Y Lucía era como la maestra de mi mamá en esto del arte de acercarse a Dios. Yo tenía una Lucía y se llamaba Laura. Ella fue todo lo que Lucía fue para mi mamá, Laura fue para mí. Era mi madre espiritual, consejera, amiga, mis hijas la veían como una abuela. Ella fue pastora, fue misionera, fue maestra. ¿Qué no hizo ella? Cuando comenzaron los grupos de oración, ella fue mi apoyo y era como mi cheerleader, como mi coach en eso. Y si yo tenía alguna duda, mira, quiero tratar este tema o alguien me está preguntando sobre esto, ¿dónde busco? Y ella me dirigía en eso. Además de eso, ella fue apoyo para mi mamá durante el tiempo de cáncer, porque ella había pasado por cáncer y entendía lo que mi mamá estaba sintiendo. Fue un oído para mi papá cuando mi papá se quedó viudo después de más de 50 años de matrimonio. Entonces era ese oído que se daba a conversar con papi, a orar con él. Antes de que mami muriera, ella le pidió a Laura que nos pastoreara, que estuviera pendiente de nosotros. Y cuando yo empecé el proceso de acercarme más a la oración y a profundizar en la oración, ella me llevó de la mano. Orábamos mucho juntas con frecuencia, no siempre en persona, porque por varios años ella vivió unos años en Orlando con uno de sus hijos y después tuvo un tiempo en Texas con otro de sus hijos. Así que muchas de esas oraciones las hacíamos por teléfono. Después que conversábamos un rato, teníamos un tiempo de oración por teléfono. Ya cuando estaba en Puerto Rico, pues a veces también lo hacíamos por teléfono porque no nos veíamos todo el tiempo, pero teníamos más tiempo entonces de sentarnos a conversar y a hablar juntas en persona. Durante todo un año, el Señor estuvo preparándome y diciéndome, yo te estoy preparando para algo, pero todavía no estás lista. Y no te voy a decir todavía. Y hay una tarea específica, pero no estás lista. Y la forma iba cambiando. Primero me decía, te estoy preparando, no estás lista. Después me decía, te voy a mostrar, ya estás lista. Pero no pasaba nada. Y cuando empezaron los grupos de oración, yo no me di cuenta inmediatamente. Fue un poquito más tarde que de momento yo hice un día, esto era. El Señor me estaba llevando a profundizar yo primero en la oración para poder llevar a otras personas a profundizar en la oración, porque yo no les puedo llevar a ustedes a hacer algo que yo no hago. Entonces tenía que tener todo un año conmigo profundizando en la oración para entonces poderme llevar a lo que Él quería que yo hiciera. ¿Cómo es que Dios nos lleva a esas alturas espirituales? Es bien sencillo, aunque no nos va a gustar la respuesta. Pasándonos por el fuego, por las pruebas, por lo más duro, como hizo con Job, como hizo con Lucía, la amiga de mami, como hizo con mi mamá, que mami tuvo 3 incidencias de cáncer antes de morir, como hizo con Laura, para poder llegar a profundizar en la oración y a tener esa intimidad con el Señor. Nos dijo, aquí está, nos lanzó todo lo que encontró y con esto lo voy a preparar. Laura pasó muchas pruebas en su vida. En varias ocasiones ella dejó todo, literalmente todo, porque ella era de las que no guardaba cosas. Cuando ella se iba de misionera, ella tiraba todo, o sea, ella regalaba, ella no guardaba nada. Era como que ella no sentía que no tenía apego a nada. Y en varias ocasiones ella
aceptó el llamado del Señor y fue a otros países. Ella estuvo en Jamaica, estuvo en la República Dominicana, sirviendo como misionera. Además de eso, uno de sus hijos, el hijo del medio, ella tiene 3 hijos varones, el hijo del medio durante 8 años estuvo en una condición de salud mental bien, bien delicada. Y eso fue un golpe y una lucha para ella. Ella sufrió un infarto hace unos cuantos años que por poco le cuesta la vida. Y el Señor le añadió vida y le habló de que le iba a añadir 15 años de vida. Estuvo en tratamiento para cáncer, como les mencioné, y cuando se recuperó, no había rastro del cáncer. En mayo del año pasado, ella la hospitalizaron. Yo estaba con ella. Y tenía una pulmonía multifocal. Eso quiere decir que estaba localizada en diferentes sitios. Y la hospitalizaron porque tenía asma y entonces los hallazgos de los rayos X, pues no te vas para tu casa. A los 3 días de estar hospitalizada, ella en el hospital hacía todo, se levantaba, iba al baño, se bañaba, ella estaba perfectamente con la movilidad. Pero cuando a los 3 días tuvo un episodio de madrugada, como a la 1 de la mañana, de falta de aire, de respiración. Y la tuvieron que entubar esa noche. Y me llamaron en la mañana temprano para decirme, está entubada, es por precaución, la vamos a pasar a cuidado intensivo. Estuvo 6 días en cuidado intensivo. Cuando ella despertó de la sedación, que la extubaron, ella había perdido casi toda la movilidad del cuerpo. Solamente movía la cabeza y un poquito las manos. O sea, ella tenía las manos así, los dedos, en realidad, lo que podía mover. Era lo único que podía mover. Y empezó un proceso de terapia física, de terapia ocupacional. Había que darle la comida. Nada, ella no podía hacer absolutamente nada, ella no se podía mover. Pero se fue recuperando con las terapias, al punto de que la dejaron ir a su casa, le dieron de alta y se fue a su casa. Tenía que estar acompañada, yo estuve con ella y buscábamos personas que la acompañaran y yo la estuve cuidando casi todo el tiempo. Durante ese tiempo teníamos muchísimas conversaciones de la fe, de la palabra, de la oración, sobre las pruebas. Y ella tenía una frase que me repetía con frecuencia. Ella decía, la prueba termina cuando aprendemos lo que tenemos que aprender. Después de eso, ya la prueba no tiene sentido. Ella me repetía mucho eso para recordarme, no se ha terminado porque todavía no han aprendido. Así que una vez aprendan, y hay veces que si la prueba es para toda la familia, hay que esperar que todos puedan llegar a comprender y aprender. Al momento de aprender lo que necesitan aprender, algunos pueden llegar antes, algunos pueden llegar más tarde, pero si envuelve a todo el mundo, pues el que ya llegó tiene que esperar hasta que los otros puedan llegar a donde Dios los quiere llevar. Y esa frase ella me la repetía mucho, mucho. El viernes 1 de julio de este año, en cuestión de minutos, en la noche, todo cambió. Ella tuvo una crisis respiratoria. Yo estaba con ella. Y cuando la ambulancia llegó a la casa, ella ya se había ido. Yo la vi cuando se tornó su cara morada y ella dejó de respirar. Mi mamá, mi madre espiritual, mi mamá Margarita, mi madre espiritual Laura y Lucía, la amiga de mami, todas fueron mujeres que alcanzaron una profundidad espiritual, pero fue por medio de las pruebas que vivieron. ¿Y cómo lo lograron? Ustedes se preguntarán. Profundizando en la palabra y en la oración, buscando obedecer y hacer lo bueno delante de Dios y manteniendo una intimidad con Dios que la sostuvo en esos momentos difíciles. Entonces, nos hace pensar, o a mí me hace llegar a donde Job, porque están pensando, ¿por qué ella está hablando, ya leyó a Job y está hablando de su mamá y de Laura y de Lucía? Hay un versículo en Ezequiel 14 que dice,
destaca a 3 hombres justos destacados en la Biblia. Y dice, si en ese país vivieran Noé, Daniel y Job, solo ellos se salvarían, pues eran hombres justos. Entonces, el libro de Job comienza hablando de la rectitud de Job, de que Job era un buen hombre. Siempre obedecía a Dios, él evitaba hacer lo malo, y era como si Dios estuviera presumiendo sobre Job. Y cuando el enemigo se acerca y le dice, ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Job era un hombre excelente, un hombre bueno, un hombre que no era que era perfecto, porque perfecto no era, pero que trataba lo más posible de hacer y de obedecer y de seguir lo que Dios le pedía. ¿Y cómo era Job antes de esa prueba? Lo dice el Señor. El Señor mismo testifica algo bien, bien grande acerca de Job cuando dice, no hay otro hombre como él en la tierra. Entonces, todo el libro de Job de lo que se trata es de cómo Dios trata con Job. Porque lo que Dios quería era llevar a Job a otro nivel. No era porque era malo, no era que estaba sufriendo porque era un malvado y porque había pecado, como pensaban sus amigos, sino que Dios quería tratar con él para llevarlo a una altura un poquito más alta. Entonces, para hacer eso, ¿qué hace? Empiezan las pruebas. Muchos de ustedes ya quizás saben, pero yo les voy a mencionar algunas. Y se las voy a mencionar para que veamos cómo Job reaccionó ante esas pruebas cuando fueron pasando. Perdió todos los bienes. En un día, algunos de nosotros pasamos por muchas angustias, muchas pérdidas, pero a veces durante varias semanas, en varios meses, en varios años. No, a Job le cayó todo en un solo día. Eso fue una cosa detrás de otra, una noticia detrás de otra. Él era un hombre muy rico, era el hombre de los hombres más ricos del área que había. Entonces, en un mismo día, unos bandidos se robaron a los animales y mataron a la gente que los estaba cuidando. Un rayo mató a todas sus ovejas y a los pastores de las ovejas. Unos bandidos mataron a sus esclavos y se llevaron los camellos. Y perdieron todas las pertenencias. Y encima de eso pasó un tornado. Ustedes tienen que saber lo que es un tornado. Y no les da mucha gracia pensar cuando tienen que ver las advertencias en la televisión de que viene un tornado cerca. A mí no me gustaban, pero un tornado pasó y destruyó la casa del hijo mayor donde estaban todos sus hijos en una fiesta. Y todos murieron. En un solo día, Job perdió desde todas sus pertenencias hasta todos sus hijos. La reacción de Job, luego que le dan todas esas noticias, la vemos en el capítulo 1, el versículo 20 y 21, cuando dice, se postró en el suelo para adorar y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando Job se enfrentó a la pérdida de todas sus posesiones y de todos sus hijos, él se postró en el suelo y adoró. Esa fue su reacción. Pero entonces viene la próxima prueba, porque el enemigo no estaba contento, decía, sí, lo que pasa es que no lo tocaste a él, le quitaste todas las cosas, y el Señor le dijo, pues está bien, tócalo, pero guarda su vida. Todo esto de las pruebas de Job comienza con esta conversación entre Satanás y Dios. Es algo, unas pruebas que tienen un nivel más alto en el cielo. No pasó de nuevo porque Job era mala persona, porque Job se estaba siendo un malvado. Le viene entonces la prueba de la salud y su cuerpo se llenó de llagas y era algo bien doloroso, era algo muy, muy feo. Él tenía que estar aislado, nadie podía estar cerca de él y era muy doloroso físicamente para él. Y la reacción de Job a esta prueba la vemos en Job 2,
10, cuando él dice que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Job siguió anclado en su Dios. Y a pesar de que había tenido todas estas pérdidas en la primer día, no sabemos cuántos días pasaron en realidad, pero Job no permitió que esas pérdidas y esas tormentas lo alejaran de Dios. Luego de esto, él pierde su reputación. Se convirtió en el tema de conversación. Job era un hombre muy respetado en su pueblo. Y de momento, la gente que una vez hablaba como que con admiración y con respeto de él, ahora hablaban de otra forma de él. Y él experimentó lo que se siente cuando la gente habla de ti y habla cosas que no son ciertas. Y la reacción de Job es muy, muy interesante. En Job 19:25, cuando dice, yo sé que mi Redentor vive. Y con eso, si ustedes se dan cuenta, él dice, mi Redentor. Job había perdido su casa, sus posesiones, sus riquezas, sus hijos. Job no tenía ya nada que fuera de él. Pero sí le quedaba una cosa, mi Redentor. Y en el momento en que él sintió, todo el mundo está hablando de mí, ya nadie me respeta, él se aferró a su Salvador, a su Redentor. Cuando ya no le quedaba nada de su vida, a Job le quedaba la presencia de Dios en su vida. Qué lindo tiene que haber sido eso, el que Job tuviera una comunión tan cercana con Dios, que él pudiera decir, no tengo nada, pero te tengo a ti. Entonces, luego de eso, pues sus amigos se apartan de él. Vienen 3 famosos amigos que pensamos que vienen a acompañarlo y vienen a darle palabra de apoyo. Y resulta que no fue así, que esos amigos empiezan a darle unos discursos y a decirle que tú eres un malvado, que por eso es que te está pasando todo esto. No era que estos amigos eran malas personas, porque no era eso. Estos amigos eran teólogos, conocían la palabra. El problema era que ellos se estaban dejando llevar por la ley bien estricta. Entonces, lo que decía la palabra, en teoría, era, bueno, si son los malvados los que reciben el castigo de Dios por su maldad, pues Job está recibiendo todo esto porque él tiene que ser malvado. Entonces, aún sus amigos lo estaban acusando de que te está pasando todo esto por ser malvado. Y Job sabía, sabía que él en algún momento había cometido errores. Y sí, en todo este proceso él tiene sus momentos de flaqueza, como los tenemos todos. Pero él tuvo que enfrentar ese momento donde sus amigos lo estaban acusando de que él se había alejado de las cosas que Dios quería, de cómo debía comportarse. Entonces, ¿cuál es la reacción de Job ante todo esto? Si vamos al final del libro de Job, porque el libro de Job no se entiende hasta que leemos el final. Cuando uno lee el final, uno ve, es como cuando te adelantan, cuando uno está viendo una película, que si uno sabe el final, pues entiende por qué está pasando todo. Pues uno está leyendo todo esto en Job, y no es hasta que uno lee el final y uno sabe lo que Dios hace con él, que uno puede entender por qué Job pasó por todo lo que pasó. Pero mientras uno lo está leyendo, uno dice, ¿qué más le va a pasar? Pues en el capítulo 42, en el verso 8, ya que Dios y Job han tenido una conversación larga, Dios le habla a los amigos de Job y le dice, yo tengo coraje con ustedes, porque ustedes no están hablando cosas ciertas sobre mí. Él no estaba hablando de que, no le estaba reclamando porque estaban hablando mal de Job. Yo les estaba reclamando a ellos que estaban hablando cosas incorrectas sobre Dios. Y entonces le dice, así que ahora acompañen a Job y quemen en mi honor 7 toros y 7 carneros para que yo los perdone. Job me rogará por ustedes y en atención a sus ruegos no los haré quedar en vergüenza. Pero reconozcan que a diferencia de Job,
lo que han dicho ustedes de mí no es verdad. Dios manda a Job a orar por sus amigos. Y si ustedes leen el desenlace, se van a dar cuenta que después que Job ora por sus amigos, entonces el Señor les restaura todo lo que ha perdido. Les restaura la salud, le da nuevos hijos, recupera el doble de sus riquezas. Pero hay un detalle muy importante. Job no sabía que cuando Dios le estaba diciendo, ora por tus amigos, los que te han estado diciendo todas estas cosas feas, él no sabía, Dios no le dijo, ora por ellos y después que tú ores por ellos, yo te voy a bendecir. Él simplemente le dio la orden. Ustedes van a hacer sacrificio, Job va a interceder por ustedes para entonces que ustedes no queden en vergüenza. Entonces todo eso sucedió y después que sucede, entonces Job recibe la restauración. Pero él no oró por sus amigos esperando recibir nada del Señor, porque simplemente dio la orden y él lo hizo. Entonces, el punto de hablar de Job hoy es que Job era un hombre de oración. Aunque usualmente cuando ustedes escuchen sermones sobre Job, quizás no se enfatiza en eso. Se enfatiza en las pruebas de Job, en que Job es un hombre que confió en Dios. Y todo eso es muy válido, es parte del mensaje del libro de Job. El mensaje del libro de Job es enseñarnos que Dios es Dios por sobre todas las cosas y que Dios es justo y que podemos confiar en el Señor, aun cuando lo más difícil que estemos viviendo. Pero en el primer capítulo de Job, en el verso 5, nos dice, yo estoy leyendo en traducción en lenguaje actual, si les suena diferente a la Biblia que ustedes tienen. Después de cada fiesta, Job llamaba a sus hijos y celebraba una ceremonia para pedirle a Dios que les perdonara cualquier pecado que pudieran haber cometido. A mí eso me suena a altar familiar. ¿No les suena a ustedes? Como que Job llamaba a sus hijos, aunque quizás seguramente ya eran adultos, pero él los reunía para un tiempo de oración en familia. Y dice que lo hacía todos, que cada vez que tenía su fiesta, él los convocaba, pues por si acaso habían pecado, habían hecho algo que no agradaba al Señor, pues vamos a orar. Pero tenía ese tiempo de oración con sus hijos y sus hijas, porque especifica que eran hijos y eran hijas. Y en ese mismo versículo dice, se levantaba muy temprano y le presentaba a Dios una ofrenda por cada uno de sus hijos. Para Job esto era una costumbre de todos los días. ¿Qué quiere decir? Job oraba todos los días. Y lo dice. Job oraba todos los días por sus hijos y seguramente por algunas. O sea, Job era un hombre de oración. Y aun siendo un hombre de oración, pasó por las peores pruebas que puede pasar una persona, todas juntas. Pero Job era un hombre de oración. Y la oración y esa intimidad con el Señor fue lo que lo sostuvo a él en todo este periodo de todas estas pérdidas. El día antes de morir mi mamá, yo les he comentado, algunos lo recordarán, que mi mamá murió hace 4 años por causa del cáncer. El día antes, yo me acuerdo, fue septiembre, era lunes y era el día del trabajo, el Labor Day. Entonces yo llego allá y ella me empieza a hablar, estaba preocupada por mi papá y como con angustia de que tu papá, entonces me pareció, yo dije, ella está preocupada porque yo creo que como que papi todavía no ha soltado, no ha entendido de que ella se va pronto. O sea, ella estaba preocupada por papi. Yo llamé a Laura, precisamente, y le dije, mira, esto está pasando, mami está preocupada por esto. Laura llamó al pastor de la iglesia de mami y papi, y fue el pastor a la iglesia, y ellos 4, Laura, el pastor y papi y mami, estuvieron muchos ratos en el cuarto conversando, y fue una conversación muy buena para ellos, después nos cuentan. Entonces, ya en la tarde, yo empiezo a notar que mami estaba como en actitud de despedirse. La forma en que estaba hablando. Entonces, en ese periodo, pues todos los que estaban en Estados Unidos empezaron a llamar por FaceTime, hablaron con ella.
Los hermanos de ella llegaron a la casa, yo les avisé, y vinieron, fueron a verla y estuvieron con ella. Pero faltaba de llegar mi hermano menor, que estaba haciendo una gestión con su carro. Entonces, él iba a ir más tarde a la casa y mi hermano mayor en una le escribe y le dice, ella está preguntando por ti, ven ahora. Y él dejó lo que estaba haciendo. Y entonces cuando mi hermano llega, estamos todos en la habitación, que ella está en la cama, ellos todos estamos en la habitación. Él entra como, él se había venido como estaba, en el sitio donde estaba. Él entró por la puerta casi corriendo, mi hermano mide 6'6", o sea que no es ni pequeño. Y viene corriendo hacia donde ella y ella lo abraza y empieza a darle gracias al Señor porque le permitió ver a su hijo menor. En ese momento nosotros esperamos que el pastor despida ese momento. O sea, entonces Laura y el pastor nos dirigen un cántico y cuando yo pienso que el pastor va a empezar a orar para cerrar el momento, ¿saben quién empezó a orar? Mi mamá. Como yo les conté el viernes, de que ella me pidió que la ungiera y terminó ella misma orando y ungiendo, pues en este momento donde estábamos todos reunidos, ella misma básicamente despidió su momento de despedida. Y no pasaron 24 horas, porque no llegaron a pasar 24 horas completas, cuando al otro día ella murió. En el caso de Laura, los días antes de su partida, yo un día le mencioné que yo había estado viendo estos sermones, una serie de sermones que me había llamado mucho la atención sobre las bienaventuranzas. Y lo empezamos a ver juntas. Yo los había visto, pero los empecé a ver con ella de nuevo. Entonces, íbamos por el segundo, que se titulaba Feliz es quien se quebranta ante Dios. Y de momento estamos viendo el sermón y de momento ella como que lanza un grito y exclama y empieza a llorar. Y Laura no era de llorar. Cuando ella lloraba, uno le llamaba a uno la atención porque ella no era de llorar. Entonces, me cuenta que cuando, o sea, bueno, eso yo lo recordaba. Cuando ella estuvo hospitalizada, luego de los días de intubación, ella le empezó a afectar bien fuertemente los dolores de las hemorroides. Y ella era un dolor que yo la veía sufrir. Y yo trataba de orar en silencio al lado de ella, porque no había nada, o sea, esa sensación que uno le da de impotencia, de que tú no puedes hacer nada. Lo único que yo puedo hacer es acercarme para ponerte la mano aquí y orar. Y entonces, una noche ella estaba sola, yo no estaba allí. Ella ya era de madrugada. Y ella empezó a orar, empezó a clamarle al Señor. Y ella siente que el Señor le está diciendo, bástate mi gracia. Y ella de primera intención le dio coraje. Y dice, pero ¿cómo la gracia me va a quitar el dolor? Yo tengo dolor, lo que necesito es algo que me la quite, la gracia no me la va a quitar. Y entonces, después del coraje inicial, ella, cada vez que se intensificaba ese dolor, ella decía, me agarro de tu gracia. Y así pasó la noche hasta que tuvo un poco de alivio. Esa mañana, unos días antes de ella morir, estábamos escuchando ese sermón. Y ella comprendió lo que había sucedido aquella noche en el hospital. Porque el pastor empezó a hablar de la agonía de Jesús en Getsemaní. Y entonces leyó el versículo de Lucas 22, cuando dice, entonces apareció un ángel del cielo que fue enviado para darle fuerzas. Él estaba sufriendo mucho y oraba con fervor. El sudor era como gotas de sangre que caían al suelo. Entonces el predicador empezó a hablar de cómo él se imaginaba ese momento entre Jesús y el ángel, cuando Jesús estaba sufriendo en su cuerpo, en su espíritu. Y el ángel llegó y se identificó como el ángel de la gracia. El que es enviado cuando tú más lo necesitas, para fortalecerte en medio del dolor. Y cuando Laura escuchó eso, ella comprendió que aquella noche en el hospital, cuando Dios le dijo, bástate mi gracia, le estaba enviando el ángel de la gracia
para mitigar su dolor. Nosotros no sabemos cuánto tiempo pasó desde la primera pérdida que Job tuvo hasta que se terminó. O sea, son 42 capítulos, pero pudo haber sido 2 o 3 días, pudo haber sido 6 meses. No sabemos porque no se dice y no nos hemos puesto a estudiar para ver si alguien nos da una idea. Pero lo que sí sabemos es que Job perseveró. De que Dios es un Dios justo y que esa oración de Job, Dios la contestó. Hay veces que nosotros estamos orando y estamos pidiendo y estamos clamando y no vemos que el Señor nos responda. O pensamos que el Señor nos responde. Y dejamos de orar. Pero tú no sabes si una oración es lo que se necesita para que termine esa prueba. Porque fue una oración lo que Job hizo para que su prueba terminara. Y puede ser que tu prueba se termine mañana, que te quede un solo día. No lo sabemos. Puede que te quede una semana. Puede que te queden 6 meses. Puede que te queden 10 años. Pero no sabemos cuándo estamos ahí a las puertas de que Dios responda esa oración. Y si dejas de orar, pierdes la oportunidad. Así que Dios nos muestra en el libro de Job que Él es un Dios justo. Que pase lo que pase, podemos confiar en Él. No importa lo que veamos o lo que no veamos, podemos confiar en el Señor. Entonces, al principio del libro de Job, Él ora por sus hijos. Lo mencioné hace un ratito, capítulo 1. El libro de Job termina con Job orando por sus amigos. Abre con oración, cierra con oración. Entonces, en el capítulo 38, cuando Dios está en silencio por 38 capítulos y los deja que digan todo lo que han dicho y que, como dirían en Puerto Rico, que hagan fiesta y digan todo lo que quieran. Y en el capítulo 38 dice, ahora voy a hablar yo. Y entre el capítulo 38 al 42, lo que hay es una conversación entre Dios y Job. Ellos están hablando. El más que habla es Dios, porque ya se ha quedado callado por 38 capítulos. Pero es una conversación lo que hay entre Job y Dios. Es la conversación más importante de la vida de Job. Esa conversación que tiene con el Señor. Entonces, lo voy a leer en versión Nueva Traducción Viviente, de nuevo, en el capítulo 42, lo que leímos hace unos minutos al principio. Le dice, sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Tú preguntaste, están hablando, tú preguntaste, ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Eso fue como un regaño para Job. Y yo no sé si en el momento yo le dije que, si no se lo dije, se lo digo ahora, los regaños del Señor hacen temblar a uno. Cuando el Señor dice, te estás saliendo del camino de nuevo, uno se queda así como que yo no quiero hacer nada para que me vuelvas a regañar. Pero eso fue como un regaño para Job. Tú dijiste, soy yo y hablaba de cosas sobre las que no sabía nada, cosas demasiado maravillosas para mí. Tú dijiste, escucha y yo hablaré. Tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. Hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Era una conversación. Tú dijiste, escucha y yo hablaré. Job y Dios estaban conversando. Como conversamos ustedes y yo, como nos sentamos a conversar el viernes. Como yo les conversaba con ustedes en el video de la playa. Estaban conversando. Eso es una forma de orar, de conversar con el Señor. Entonces, lo que estábamos hablando el viernes, ya que casi todos estuvieron el viernes, pero a beneficio de Carmen, que no estuvo, y si hay algunos de los que se están conectando por internet que no estuvieron el viernes, le voy a explicar brevemente lo de los limones.
Y así se los recuerdo a ustedes. Esa frase ya es muy popular entre el grupo de mujeres en oración. Y la idea era de que cuando uno le dicen, está este refrán de que cuando la vida te da limones, tú haces limonada. Pero hay una versión un poquito más interesante que yo encontré hace tiempo que dice, cuando la vida te dé limones, haz jugo de uva y déjalos rasgándose la cabeza pensando cómo fue que lo hiciste. Entonces, eso a mí me hace pensar en el milagro de Jesús de las bodas de Caná, cuando convirtió el agua en vino. Entonces, nuestro reto es cómo se convierte el agua, en los limones, en vino, en jugo de uva. Entonces, hay un requisito para cualquier milagro. Para que ocurra un milagro, primero tiene que haber un problema. Los milagros no ocurren si no hay un problema, si no hay una situación que necesite un milagro. Entonces, todo el tiempo están sucediendo milagros alrededor nuestro, aunque no nos demos cuenta, aunque algunos para nosotros sean pequeños. Todo el tiempo hay limones que se están convirtiendo en vino. En las bodas de Caná, Jesús tomó algo tan simple como el agua, que no tiene sabor, y la convirtió en el mejor vino que se había servido en la boda. Ese fue el primer milagro de Jesús. Y fue un milagro que María básicamente le hizo, ándate, empieza. Se acabó el vino y él le dijo, pues, ¿qué tú quieres que yo haga? Y era como si María le estaba dando ese empujoncito de, empieza, que yo sé lo que tú puedes hacer. Entonces, ese fue el primer milagro donde Jesús convirtió el agua en vino. La última cena, antes de que Jesús fuera crucificado, él sirvió el vino, él sirvió la copa a sus discípulos en la última cena, diciéndole, esto es mi sangre del pacto, que es derramada para el perdón de pecados. La noche antes de mami morir, la tarde más bien, la tarde antes de mami morir, ella convirtió limones en vino, en ese momento de la despedida, donde nos enseñó a todos nosotros, a sus hijos, a sus hermanos, a todos los que estábamos allí, lo que es vivir una vida de fe hasta el último aliento de su vida. De las últimas cosas que papi le dijo, él le dice, el Señor está detrás de esa puerta y Él mismo vino a buscarte. Laura hizo vino con su dolor al comprender que Dios mismo había enviado a un ángel de la gracia para sostenerla. Y Jesús convirtió una copa de vino común en un vaso de gracia para ti y un vaso de gracia para mí. Hace un tiempo yo tomé la costumbre me despertaba y entonces 4 de la mañana, 3:30 despertaba. Entonces, de momento como que me venía una inspiración, agarraba el teléfono y escribía en las notas. Y eso yo lo llamo mis salmos. Y en algunos los usé en lo que ustedes recibieron. Yo quiero compartir uno con ustedes hoy, antes de terminar. Aunque no entienda, aquí estoy. Aunque a veces aún me duela, aquí estoy. Aunque no sepa para qué, aquí estoy. Aunque mis ojos aún no lo vean, aquí estoy. Aquí estoy, Maestro. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, mi Dios amado. Aquí estoy, mi Salvador. Habla que tu sierva escucha. Habla que mi corazón quiere escuchar. Habla que tu voz será mi guía. Habla que cerca de ti quiero estar. Te entrego mi fe, te entrego mi alma, te entrego mis amores, te entrego mi dolor. Te entrego mi esperanza, te entrego mi voluntad. Te entrego una vez más mi corazón. Haz de mí como tú quieras. Haz de mi vida la canción que quieres escuchar. Haz de mi casa tu santuario. Haz de mi alma tu habitación. Cántico de entrega, cántico de perdón, cántico de alabanza, cántico de adoración. Nada quiero quedarme, nada quiero guardar para mí. Nada quiero ocultarte, nada quiero resentir. Mi Dios, mi luz, mi castillo, hoy escojo seguir tu voluntad. Hoy escojo lo que tú escojas. Hoy solo quiero adorar. Eres luz que alumbra mi alma. Eres luz que vence la oscuridad. Eres la luz que he decidido seguir. Eres luz que ilumina mi andar. Escojo tu luz, escojo tu guía. Escojo tu voluntad para mi vida.
Escojo como tú decidas. Escojo ser tu sierva. Escojo lo que tú has decidido para mí. Escojo guardar tu palabra. Escojo vivir para ti. Aunque no entienda, aunque no sea mi voluntad, aunque todo cambie, aunque todo duela. Solo en ti quiero confiar. Tu voluntad, no la mía. Tus planes, no los míos. Tus caminos, tus valores. Aquí estoy. Como soy, como me has hecho. Como quieres que sea, como me ves. Como me piensas. Habla, canta, susurra y alienta. Escucho, canto, alabo y te siento. El pasado mes de octubre tuvimos casi 60 personas orando con ustedes. Ustedes invitaron a otras personas. Algunos familiares de ustedes se unieron. Fue muy lindo. Yo conversé por teléfono con la mamá de Denny. Tuvimos una persona de España, en Argentina, en Guatemala. Y fue una experiencia hermosa. Y llegamos, creo que eran como 57, 58, casi 60. Porque hubo dos personas, una amiga mía muy cercana que me dijo, ¿cómo yo hago para orar con ellos? Pues nada, me lo dices y yo te envío las reflexiones. Así que ella también se unió a orar con ustedes. Y otra muchacha de Carolina del Sur también se unió a orar con ustedes. Entonces, a la misma vez que ustedes, casi 60 personas estaban orando juntos, habían casi 200 mujeres cubriéndolos a ustedes. Muchas en Puerto Rico, en diferentes partes de Estados Unidos, en Venezuela, en Guatemala, en Colombia, en España, en Alemania. Todas estas mujeres estaban orando por ustedes. Las peticiones que ustedes presentaron, yo se las presentaba a ellas y ellas estaban orando por ustedes. 30 días de oración, pero no se cierra hoy. No se termina hoy. Fueron 30 días donde comenzamos a desarrollar una vida de oración. No termina hoy. Hoy cerramos el ciclo de reflexiones diarias, de compartir los motivos de oración. Por ahora les toca a ustedes seguir orando. Cuando ustedes llegaron, había unos vasos. Y cada uno se le pidió que escribiera su nombre abajo y escribiera sus peticiones adentro. Porque lo que vamos a hacer cuando ustedes salgan, se van a llevar un vaso. Y no se van a llevar el suyo. Van a ver cuál es el nombre de la persona y se van a llevar las peticiones de esa persona. Y cada vez que ustedes usen ese vaso, se van a acordar de orar por las peticiones de esa persona. Cuando cerramos el primer mes de oración con las mujeres, que lo hicimos en julio del 2021 y el culto fue el 8 de agosto. Anoche yo busqué el documento de lo que yo había compartido en ese culto y había algo que yo no me acordaba. Y lo tenía a lo último del culto. Y yo les dije a ella en ese final de ese primer encuentro, vienen nuevos grupos de oración dirigida en iglesias locales con quienes tendremos la bendición de compartir y orar. Y un año más tarde, este es el grupo. Eran ustedes los primeros. Como les dije el viernes, este era mi gran secreto, que ustedes son los primeros. Que aunque habíamos tenido esos tiempos de oración con mujeres, no habíamos tenido uno así, con una iglesia donde toda la iglesia se uniera a orar. Pero desde agosto 8 del 2021, el Señor sabía que esta iglesia iba a tener ese primer grupo de oración y que vamos a desarrollar esta dinámica tan linda de oración con todos ustedes y que yo les decía, a veces me escribían y yo les decía, yo me siento que ya los conozco, porque conversábamos, porque intercambiábamos y nunca había escuchado su voz. La única voz que había escuchado era la de Ana y la de Ruth cuando hablamos por teléfono. Yo no sabía nada sobre ustedes, absolutamente nada. Me vine a dar cuenta que Antonio era el esposo de Ana cuando vi su foto de WhatsApp. Ah, mira, este es el esposo de Ana. Vine a saber que Aida era su mamá cuando llegué aquí. No sabía que era su mamá. O sea, yo no sabía nada sobre ustedes, pero Dios sí sabía. Así que las palabras que ustedes recibieron no eran mías, eran de parte del Señor. Y esta última palabra que les quiero dejar, antes de terminar, está en la misma palabra, viene del Señor. Primera de Tesalonicenses 5:17. Lo hemos escuchado mucho y es un verso bien breve. Orad sin cesar. Orad sin cesar.
Pero hay muchas formas y muchas versiones de este versículo que yo quiero compartir algunas con ustedes. Oren en todo momento. Daisy, ora en todo momento. Nunca dejes de orar, Leo. No cesen de orar, Francisco. Oren en todo momento, José. También hay algunas en inglés que se vayan bonitas, ya las voy a leer. Never stop praying. Nunca dejes de orar. Pray at all times. Ora en todo momento, Aida. En todo momento sigue orando. Always keep on praying, Denny. Always keep on praying. No dejen de orar. Be unceasing and persistent in prayer. O sea, sigue insistiendo y sigue persistiendo en oración, Adrián. Pray constantly. Todo el tiempo, José. Todo el tiempo hay que orar. Be unceasing in praying. Praying, esa palabra está más complicada. Perseveringly. O sea, seguir perseverando. Zulma. Ora constantemente. Ora regularmente. Pray regularly. Never stop praying. Pray unceasingly. Incesantemente estén en oración. Eso es como que no lo sueltes. Incesantemente estén en oración. Hablen con Dios sin cesar. Y la favorita yo la dejé para lo último porque es que la que yo encuentro que es la más hermosa de todos. Make your life a prayer. Haz de tu vida una oración. ¿Empezamos hoy? No terminamos hoy. Hoy empezamos a convertir nuestra vida en una oración delante del Señor. Que el Señor les bendiga. Esperamos que esta palabra que escuchaste haya sido de bendición para tu vida. Y te esperamos nuevamente en nuestras transmisiones de Unidos a través de la distancia. Dios te bendiga.